pregunta es, con casi 2.5 millones de jóvenes votando por primera vez en el 2026, ¿qué significa realmente el voto joven en un país marcado por la inestabilidad política como el Perú? Nosotros representamos el 25% del electorado. Eso no es poca cosa. Pero como jóvenes sentimos que no se nos toma en cuenta en las decisiones que muchas veces toman los políticos y tenemos que vivir con las consecuencias de estas decisiones. De hecho, ya estamos viviendo algunas de estas consecuencias. Se ha desmantelado la SUNEDU, que era la entidad encargada de garantizar la educación de calidad en los institutos y en las universidades. Se han aprobado leyes para que los jóvenes no tengamos, quienes hoy trabajamos, los jóvenes que hoy trabajamos, no tengamos una pensión digna cuando envejezcamos, ¿no? De hecho, también aún no se garantiza el trabajo digno ni los derechos de los jóvenes cuando estamos en nuestros primeros empleos. Recién, casi 9 años después, se ha logrado capturar a la responsable del caso Nicolini, donde estos 2 jóvenes murieron en condiciones de trabajo de esclavitud moderna, como se dice, ¿no? Y también creo que el hecho de que nuestro país siga siendo un país con un modelo económico primario exportador, que no seamos un país industrializado, genera también altas tasas de desempleo y niveles de informalidad altamente altos, donde finalmente somos los jóvenes donde terminamos nosotros. Ahora, muchos jóvenes no se sienten representados por los partidos tradicionales. ¿Qué nos dice eso sobre el fracaso o agotamiento del sistema político actual? De hecho, la clase política que siempre ha gobernado el país se ha ganado a pulso esta desconfianza, esta incredulidad, no solamente de parte de los jóvenes, sino de parte de toda la población. Vemos cómo los políticos que hoy nos gobiernan ya ni siquiera tienen la delicadeza de disimular para cometer sus actos de corrupción. Nuestro presidente actualmente ha venido teniendo reuniones con empresarios. La presidenta anterior, Dina Boluarte, nos mintió de manera pública sobre los regalos que le hicieron otros políticos. Entonces vemos que esta desconfianza es real, es una desconfianza que se ha ganado a pulso la clase política. En ese sentido, creo que los jóvenes tenemos la responsabilidad en este 2026 de votar informados, de no ser ajenos a esta realidad y de castigar a toda esa clase política, a todos los partidos políticos que hoy se encuentran representados en el Congreso, no dándoles nuestro voto, sino de dándoles nuestro voto a otras opciones y a otras alternativas. Ahora, hablando justamente de Boluarte, ¿no? ¿Qué dice sobre el manejo de la crisis social bajo Boluarte? ¿Ha empujado a los jóvenes hacia posiciones más radicales o hacia la apatía política? Considero que es una situación muy compleja la vivida bajo el régimen de Dina Boluarte, un régimen autoritario donde se han asesinado a 50 personas, 7 menores de edad, muchos jóvenes, la mayoría quechuas y aymaras. Entonces ha sido un momento en el que la población, principalmente del sur, del centro del país, ha salido a manifestarse, a mostrar su rechazo frente a las clases políticas que estaban gobernando el país, que estaban gobernando sin haber ganado las elecciones, ¿no? En ese sentido, ya habiéndose generado esta costumbre de si sales a protestar, te matan, creo que ha generado un gran miedo en los jóvenes de salir a las calles y de manifestarse. Sin embargo, creo que el descontento sigue. La apatía también, por supuesto, estamos viviendo una situación muy terrible, casi 10 presidentes en menos de 10 años. Entonces, creo que es comprensible esta situación, pero sin embargo, creo que aún hay esperanza de parte de muchos jóvenes que nos involucramos en política, que nos mantenemos informados y como repito, no otorgándole el voto a los partidos que hoy se encuentran en el Congreso, representados en el Congreso. Ahora, considerando que la última elección la diferencia fue de apenas 44.000 votos, ¿podrían los jóvenes definir no solo el presidente, sino también el rumbo del Congreso bicameral? Definitivamente sí. Creo que ahí que recae una responsabilidad muy importante en nosotros los jóvenes para definir el rumbo del país, para que nuestras agendas, para que nuestra situación de precarización sea tomada en cuenta. Entonces creo que es muy importante involucrarnos, informarnos y participar activamente en estas elecciones del 2026. Para muchos jóvenes, José Geri terminó representando más al Congreso que al Senado que a una renovación política. ¿En qué momento consideras que se rompe esa promesa de cambio? En realidad nunca la hubo. En realidad nunca la hubo. Sí, José Geri es la continuación
es un cambio de títere de quienes vienen gobernando actualmente. Quienes vienen gobernando actualmente son el fujimorismo, el acuñismo, desde el Congreso, que finalmente sostuvieron a Dina Boluarte más de un año y medio, incluso más tiempo que el tiempo que gobernó Castillo, aún habiendo ganado las elecciones. Entonces, simplemente la decisión de retirar a Dina Boluarte era porque ya era totalmente insostenible y porque se venían las elecciones y no querían quedar mal. Entonces simplemente han cambiado de títere desde nuestro punto de vista, y es por eso que ni bien asumió José Gerí la presidencia, muchos jóvenes de la generación Z y otros sectores y otros gremios salimos a protestar en contra de esta persona que era un acusado de violación en la presidencia. Entonces no hubo un recambio, no lo hubo en absoluto, y las pruebas se dan hoy en día, ¿no? Hoy las pruebas están saliendo a la luz con estos videos donde se ve al presidente negociando, haciendo lobby con empresarios chinos para intereses personales menos y no los intereses del pueblo. Finalmente, ¿crees que el gobierno de José Félix será recordado por los jóvenes como una oportunidad desperdiciada o una renovación democrática? El gobierno de José Gerí será recordado como la continuación del autoritarismo luego de Dina Boluarte. No hubo renovación, simplemente hubo un cambio de títere por parte de la coalición mafiosa que hoy nos viene gobernando, encarnada por el fujimorismo, el acuñismo, que no solo ha tomado la presidencia, que no solo ha hecho del Perú una dictadura congresal, sino también que ha tomado otras instituciones del Estado como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y hasta la Defensoría del Pueblo para sus intereses personales, para garantizar que estas elecciones del 2026 no se ganen en las urnas, sino se ganen apelando a estas instituciones, sino que se ganen atacando o sacando de carrera a los principales contendores políticos.